Jingzhou. Hermano, aunque me mates, no puedo permitir que la gente diga que los poemas y canciones de mis hermanas fueron escritos por un criminal. Arruinaría a mis hermanas. Pequeño bastardo, ¿quieres matar a tu hermano? Marasas Muri. El hermano Jingzhou ni siquiera compite contigo. Pero tú todavía quieres hacerle daño, y a todos nosotros. Hermana mayor. Fuiste tú quien me trajo de vuelta, seguro no piensas así, ¿verdad? La persona a la que más agradezco es a mi único hermano. El gran Shen Jingzhou. Si no fuera por mí, él habría sido la estrella más brillante. El único hermano. Lo que más me arrepiento en esta vida es haberte traído de vuelta a la familia Shen. Arrepentimiento. Jaja. Arrepentimiento. Me equivoqué. En esta vida, al final, me equivoqué. Si pudiera volver atrás. Yo. Lárgate de la familia Shen. No tengo un hijo delincuente. Eres un desagradecido, un delincuente. Lo que más me arrepiento es haberte traído de vuelta a la familia Shen. Hermano, la ropa que la hermana mayor te regaló, te la devuelvo. No voy a competir contigo por nada. Sálvame, sálvame. Shen Jingzhou, sálvame. Sí, sí, hermano. Yo realmente no fue mi intención, fue esa persona que apareció de repente y yo choqué. Yo. Sálvame, te lo suplico, sálvame, sálvame. Hermano, sálvame. He renacido hace 3 años. Shen Jingzhou condujo ebrio y exceso de velocidad. El año en que huyó del accidente y yo cargué con la culpa por él. Hermano, solo tienes que admitir que tú conducías el coche. Ellos no seguirán investigando. Esto puede llevarte a la cárcel. Causar un accidente grave y huir, al menos te condenarán a 3 años. Hermano, te lo ruego, ayúdame. Estos poemas y letras que escribiste para la hermana mayor y la segunda hermana. No los quiero, admitiré ante la hermana mayor, la segunda y la tercera hermana. Estos 2 años, he robado tus creaciones. ¿No es lo que más deseas, el reconocimiento de tus 3 hermanas? ¿Esto? Todo lo que te he robado estos 2 años. Se lo he dado a ellas, si voy a la cárcel. Todo lo de ellas se convertirá en lo que un criminal les dio. Su futuro estará completamente arruinado. Si no me ayudas, iré a buscar a la hermana mayor. Si la hermana mayor no me ayuda, entonces diré que fueron las 3 hermanas quienes me incitaron a huir. Tú. Eres demasiado vil. Sí. Soy vil. Solo soy un hijo adoptivo, ellas no son mis hermanas de sangre. Tú tampoco quieres ver arruinadas a tus 3 hermanas, ¿verdad? Si estás dispuesto a cargar con la culpa por mí, te prometo que después de 3 años, cuando salgas, obtendrás todo lo que mereces. El reconocimiento de tus 3 hermanas. Shenzhen. Si no me salvas, iré a buscar a la hermana mayor, haré que ella cargue con la culpa por mí. Si la hermana mayor no me ayuda, entonces diré que fueron las 3 hermanas quienes me incitaron a huir. He renacido. Realmente he renacido. Jajaja. Tú. Despreciable. Soy despreciable, ellas no son mis hermanas de sangre. Solo soy un hijo adoptivo, tú tampoco quieres ver arruinadas a tus hermanas de sangre, ¿verdad? ¿Estás tan seguro de que cargaré con la culpa por ti? Mi buen hermano, desde que te robé la primera canción que creaste, te he tenido en mi poder. Gente como tú, que viene de un orfanato, insegura y sensible, anhelando el afecto familiar, por tus hermanas, estarías dispuesto a morir. Sí, por esas 3 hermanas, incluso podría dar mi vida. Atreverte a decir que los poemas y canciones los escribiste tú, y aún atreverte a decir que cargarás con la culpa por el hermano Jingzhou. Ah, eres un desagradecido convicto. Nos engañaste diciendo que tenías cáncer. Newerit.
La persona a la que más agradezco es a mi único hermano menor, el rey Senjin-Zhou. Si no fuera por mí, él definitivamente sería la estrella más brillante. Senzón, te aconsejo que me entregues obedientemente los poemas, canciones y planes comerciales que escribiste, así puedo ayudarte a cuidar de tus hermanas y heredar la familia Sen. Senjin-Zhou, si fuera antes. Definitivamente habrías elegido, pero ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿Todavía te atreves a golpearme? Esas son tus hermanas favoritas, tú. Ya he muerto una vez, ahora yo. No me amenaza nadie, yo, Senzón. Solo vivo para mí. ¿Te atreves a golpearme? Eres una bestia. Bestia. Alto. Te atreves a molestar a Ying-Zhou? Jingzhou. Ay, no le di al hijo biológico, le di al hijo adoptivo. Eso debe doler mucho, mamá. Golpeaste demasiado fuerte. Tú, este hijo rebelde, Jing-Zhou. Desgraciado. ¿Por qué te escondes? ¿Sabes cuánto daño le hiciste a Jing-Zhou al esconderte? Jing-Zhou sufrió mucho. ¿Qué intentas hacer? Entonces, ¿por qué te escondiste, mi querida segunda hermana? ¿Yo esconderme? ¿Puedes compararte conmigo? Un inútil que nadie quiso desde pequeño. ¿Puede compararse con Jing-Zhou? Una persona tan talentosa. Hoy te haré saber qué es la educación. Ah. ¿Tú te atreves a golpearme? ¿Qué pasa si te golpeo? Golpear en la cara es tener educación. Tú me enseñaste eso, segunda hermana. Esto es un desorden. Realmente es un desorden. Shenzong era un desagradecido. Tu segunda hermana solo te estaba educando. ¿Y te atreves a golpearla? Las normas que te enseñamos usualmente, la educación, ¿se las dimos a los perros? Ah. Tú. No tengo educación, no tengo normas. Esas dos cosas que mencionaste, se las dimos a los perros. Este hijo rebelde, ¿quieres enfurecerme? No tengo un hijo como tú. Margaret, fuera de la familia Sen. Muy bien. Tía, tú. Hermano, no puedes irte. Ying-Zhou Dialoyer. Este pequeño bastardo te hizo sufrir tanto. Que se vaya de la familia Sen. Mamá, mi hermano no puede irse. Mi hermano, huir del accidente. Quiere que yo cargue con la culpa. Si se va, me llevarán a la cárcel. ¿Qué? Senzón huyó del accidente, y tú cargas con la culpa. Tú estás loco. Lo sabía. Un inútil como tú en la familia Sen solo trae problemas. El sonido de la alarma afuera. ¿Viene a arrestarte? Es porque Jing-Zhou no cargó con la culpa por ti. Que te enojaste, ¿verdad? No es que no quiera ayudar a mi hermano, solo tengo miedo. Tengo miedo de que si me arrestan, no habrá nadie que ayude a mis hermanas mayores a escribir poemas, canciones, planes comerciales. Jajaja. Muy bien, Senjin-Zhou. Realmente sabes actuar, y también sabes voltear la tortilla. ¿Crees que la policía escuchará tus tonterías? Alto. Sijin, ve rápido a buscar al inspector. Lleva a este pequeño bastardo. Compañero inspector, el fugitivo es él. Hola, soy Jian Chen, capitán de la tercera brigada de tráfico. Estamos arrestando a alguien que huyó de un accidente. Por favor, coopera. Llévenselo rápido. El número de placa, Jiana W8888, ¿es tu auto? Mi velocidad era tan alta, y no hay cámaras en el lugar donde corrí. Mientras me mantenga firme en que fue Senzón, nadie puede probar que fui yo. Sí, es nuestro auto, que este pequeño bastardo lo tomó a escondidas y causó problemas. Anoche a las 10:20, estabas corriendo en la carretera Jiangshan. Atropellaste a un peatón, causando múltiples fracturas. Y huiste del accidente. ¿Es correcto?
No es correcto. El que huyó del accidente fue Shen Jinzhou. No yo. Compañero inspector, puedo testificar, el fugitivo es él. Yo también puedo testificar. Él es el que calumnió al hermano Jinzhou. Yo también puedo testificar, mi hijo estuvo en casa todo el tiempo. El que huyó del accidente es él. Hermano, ahora, la familia ya ha testificado. Es mejor que no sigas cometiendo errores, confiesa ahora mismo. Intenta obtener un trato más favorable. Unos perros ladrando también pueden ser testigos. Yo también puedo ser testigo. Eres tú el que huyó después del accidente. Capitán, ¿no tienen cámaras de vigilancia? Revisen las grabaciones. Hermano, es mejor que confieses rápido. Si esto se hace grande, las hermanas quedarán avergonzadas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está el inspector aquí? Hermana mayor, todo es culpa de Shenzong por huir del accidente. Además, acusó falsamente a Jinzhou. Hizo que Jinzhou cargara con la culpa. Huir después de un accidente. Shenzong acusó falsamente a Jinzhou. No puede ser, confío en mis hermanos. Definitivamente no huirían después de un accidente. Señorita Shen, no es suficiente con que tú creas. Todo debe basarse en evidencia. Revisen todas las cámaras de los cruces donde ocurrió el accidente. Sí. Miren, las cámaras realmente captaron el vehículo del accidente. Pero debido a que el vehículo iba demasiado rápido. El rostro del conductor está demasiado borroso. No se puede ver claramente. ¿Quién estaba manejando? Xiaozong, Jinzhou. Díganme la verdad, ¿quién estaba manejando? Hermana mayor. Me miras así porque estás segura de que fui yo. Yo. ¿Eres tú, Shenzong? Jinzhou, desde que era pequeño. Lo he visto crecer. Es educado y respetuoso. ¿Cómo podría huir después de un accidente? Ya que nadie quiere admitirlo. Los llevaremos a todos para investigar. Llévenlos. No, no. Hermana mayor, mamá, sálvenme, sálvenme. Esperen. ¿Puedo probar? ¿Quién estaba manejando? Prueba. Hermana mayor, en esta vida. ¿Cómo elegirás probarlo? Xiaozong. Lo siento. No puedo ayudarte a costa de lastimar a Jinzhou. Ambos son mis hermanos, pero no te preocupes. No importa cuánto tiempo pases en prisión, cuando salgas. La hermana mayor te tratará el doble de bien, ¿de acuerdo? De verdad, hermana mayor. ¿Estás tan segura de que seré yo el que irá a prisión? Shenzong, deja de buscar excusas. El abrigo que llevaba el conductor es el que le regalé a Shenzong el día de su 20º cumpleaños. Así que quien huyó del accidente es... es Shenzong. Shen Nanfei, solo por un abrigo. ¿Concluyes que soy el culpable de la huida? Shenzong, basta de excusas. Aunque la cámara no muestra el rostro, esa prenda es la que te regalé. Me has decepcionado mucho. Sí. Muy decepcionada. Shenzong, la hermana mayor no te educó bien. Reformate en prisión, tu hermana no te abandonará. ¿De acuerdo, Xiaozong? No es necesario. Compañero. Por las marcas de frenado en la escena, ¿qué piensas del conductor? ¿Qué tipo de persona es? El vehículo iba a al menos 180 km/h y realizó varias maniobras complejas en la carretera, tras atropellar. Giró 180 grados y derrapó lateralmente, huyendo rápidamente. Estoy seguro de que es un piloto profesional. Si no me equivoco. Shen Jinzhou, antes de debutar, era piloto de carreras. Jinzhou es piloto. ¿Y qué? Él es tan bueno. Solo tú, criado sin educación. Manejas tan rápido, atropellas a alguien. Y huyes. Exacto. Jingzhou lo vi crecer. Es humilde, estable, respetuoso y culto. ¿Cómo podría huir de un accidente? Shenzhou, ¿por qué insistes en difamarlo? Xiaozong, tu hermana te acogió hace 5 años. Te enseñó modales y valores por 5 años, ¿cómo te volviste? ¿Así? Mentiroso y malintencionado. ¿Mentiroso y malintencionado? Mi propia hermana y madre. ¿No saben que ni siquiera tengo licencia de conducir? ¿Sin licencia?
¿Cómo es posible? Shen Nanfei. En estos 5 años, la única vez que toqué un auto fue cuando se lo regalaste a Shen Jinzhou. Dijiste que era sucio. ¿Lo olvidaste? Sucio. Hermana mayor, ¿de verdad me vas a regalar ese coche? Sí. ¡Qué bonito! Bueno, Xiaozong, no lo manches. Vamos a dar una vuelta. No tenía ni idea. Xiaozong ni siquiera ha tocado un coche varias veces. Y mucho menos tiene carnet de conducir. ¿Acaso el que huyó del accidente fue realmente Jinzhou? ¿Acaso me equivoqué con Xiaozong? Hermana mayor, no fui yo. ¿Podría ser que el hermano mayor condujera sin licencia? La persona que llevaba la ropa era claramente él. Shen Nanfei, ¿cómo pudiste no creer en tu hermano? Es un chico tan bueno. ¿Cómo iba a huir de un accidente? Exacto. Ese Shenzong es un mentiroso compulsivo. Sin educación. ¿Cómo puedes creer las palabras de este tipo? ¿Y no creer en Jinzhou? Xiaozong, lo siento. Hermana mayor no te regaló el coche, fue un error. Pero esa ropa fue un regalo mío para ti. Condujiste sin licencia, ¿verdad? Solo para expresar mi descontento por no haberte regalado el coche. ¿Descontento? ¿Me atrevería a estar descontento? ¿Sabes que desde el primer día que me regalaron ese abrigo, él me lo quitó? En vuestros ojos, siempre seré un mentiroso compulsivo. Un desgraciado sin educación. Todos los errores son míos. Todos los crímenes los tengo que cargar yo, no importa lo que diga o haga. Vosotros no creéis. Vuestros prejuicios hacia mí son más altos que el cielo, más profundos que el mar. Pero dices que Jinzhou te quitó la ropa. ¿Algo tan infantil? ¿Cómo puedo creerlo? Bueno. El departamento técnico ya ha rastreado toda la trayectoria del vehículo del accidente, las cámaras del último cruce. Ya han sido revisadas. Xiao Liu, encárgate de esto. No hace falta investigar. Fui yo. Si alguien tiene que ir a la cárcel, que sea yo. Shenzhou, ¿de verdad dejaste que Jinzhou se hiciera cargo de tu culpa? ¿Todavía no te entregas? ¿Cómo puedo tener un hermano como tú, sin responsabilidad? Shenzong, estoy muy decepcionado contigo. Jinzhou, no necesitas cubrir sus faltas. Hermana mayor no te dejará sufrir ni un poco de injusticia hoy. Hoy definitivamente haré que reciba el castigo que merece. Solo así se arrepentirá. Investíguenlo. Hermana mayor. Jinzhou, no digas más, hoy. Definitivamente vamos a aclarar este asunto. Debemos hacer que Shenzong pague por sus crímenes. Investiguen. Investiguen, descubran la verdad. Espero que no lloren después. Es este coche, viajando de sur a norte. Tampoco se ve claro. Reproduzcan la escena anterior. Reduzcan la velocidad 10 veces. Es esta imagen. Pausa. Amplíenla, déjenme ver claramente quién es. Shenzhou, definitivamente es Shenzong. Shenzong, la evidencia pronto será clara. ¿Tienes algo más que decir? Sigan viendo los resultados, antes de que salgan. Decir algo es muy pronto. El resultado es que te meterán en la cárcel. ¿No tienes ni un poco de arrepentimiento? Realmente me has decepcionado mucho. Decepción. Mírenlo bien, ¿quién es? Luego se decepcionan. Jinzhou. ¿Cómo puede ser Jinzhou? Error. Esto debe ser un error. ¿Por qué? ¿Por qué es Jinzhou? ¿Por qué no es Shenzong, este obstáculo? Efectivamente, solo quieren creer en lo que consideran la verdad. Por Shen Jinzhou, sacrificarán a cualquiera, y en la vida pasada. Yo era como un tonto, les di todo. Hermana mayor, no quiero ir a la cárcel, si voy a la cárcel. ¿Quién les escribirá poemas, canciones, planes comerciales? Shen Jinzhou, esas obras tuyas. ¿Realmente las creaste tú? ¿Cuál no me las arrebataste? ¿Amenazándome? Shenzong, no solo has hecho que Jinzhou vaya a la cárcel, ¿también le quitarás sus creaciones? Shenzhou,
El plan comercial que Jingzhou me escribió. Aún no está terminado. El guión que le escribió a la hermana mayor. Pronto la convertirá en la presentadora estrella. Sus propias creaciones también lo llevan a ser una superestrella. En toda la familia, solo tú eres el más inútil. ¿Por qué no te haces cargo de su culpa? Porque no soy su padre. Tú. Hablan tan noble. ¿Por qué no se hacen cargo de su culpa? ¿Quién de ustedes está dispuesto? ¿Tú o tú? La evidencia es clara, Shen Jingzhou. Estás implicado en un accidente y huida. En nombre de la tercera brigada de Jianchen, te arresto formalmente. Llévenselo, hermana mayor. Todo lo hice por ti. Fue para celebrar tu logro como presentador de oro, que aceleré para regresar. Espera un momento. Capitán Lee. Quiero contactar a la familia de la víctima. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio para obtener su perdón. Hermana mayor, tengo miedo. Xiaozong, no temas. Ve a la cárcel. Reflexiona bien. Tu hermana te esperará cuando salgas. Mamá. Hermana mayor. Siempre que Jingzhou no vaya a la cárcel. Nuestra familia Shen está dispuesta a aceptar cualquier condición. Sí. Ahora mismo llamaré a nuestro padre. Para recaudar todos los fondos. Debería haberlo entendido antes. Incluso si la hermana mayor realmente se preocupa por mí. Entre Shen Jingzhou y yo, ella siempre preferirá al otro. Según los informes, la víctima actualmente no corre peligro de vida. Si están dispuestos a llegar a un acuerdo, todavía hay una oportunidad para él. Pero si no se llega a un acuerdo, vendremos a arrestarlo en cualquier momento. Xiao Guo, Xiao Li, vámonos. Jingzhou. Tranquilo, no importa cuánto cueste, tu hermana no permitirá que vayas a la cárcel. Qué bien, realmente hay un profundo afecto entre hermanos. Les deseo a su familia felicidad y armonía. Detente. Xiaozong, ¿a dónde vas? ¿No crees que soy superfluo en esta familia, hermano? Tienen a Shen Jingzhou. Uno es suficiente. Yo ni siquiera soy mejor que un perro. ¿Cómo puedes pensar así? Tú y Jingzhou son mis hermanos. Los trato a ambos por igual. Shen Nanfei. ¿No te das cuenta de que decir eso es repugnante? Por igual. Piensa bien en lo que dijiste cuando iba a ser arrestado y enviado a la cárcel. Cuando Shen Jingzhou iba a ser arrestado, ¿qué hiciste tú? No importa cuánto tiempo pases en prisión, cuando salgas, tu hermana mayor te tratará el doble de bien, ¿vale? No importa cuánto cueste. Tu hermana jamás te dejaría ir a prisión. Yo solo. En ese momento, aunque tú fueras a prisión, yo no te dejaría ir. Basta, Shen Nanfei. Creí que eras diferente a ellas. Ellas son simplemente malas. Pero tú eres más falsa y más repugnante que ellas. A partir de hoy, contigo y con la familia Shen, rompo todos los lazos. ¿Vuelves a decirlo? Digo que quiero romper todos los lazos contigo y con la familia Shen. Recuperaré todo lo que me quitaron. ¿Otra vez? Rompemos la gratitud y la lealtad. ¿Otra vez tú? Shen Nanfei. La primera bofetada la bloqueo por tu rescate en aquel entonces. La segunda bofetada, por no haberme maltratado estos años, la aguanto. La tercera bofetada, en consideración a que al menos te preocupaste por mí, no lo tendré en cuenta. Estas bofetadas siguientes serán para cortar el afecto de estos años entre nosotros. Ahora el afecto se acabó, los lazos familiares se rompieron. ¿Qué derecho tienes para pegarme? Xiaozong, ¿ahora realmente quieres romper el afecto con nosotros? ¿Quieres cortar los lazos familiares? ¿Acaso estos años no has tenido ningún sentimiento real hacia nosotros? Sí, nos equivocamos contigo, pero era por tu bien. Tu hermana mayor temía que tomaras el camino equivocado. Otra vez por mi bien. Cuando me acusaron de ser un criminal que huyó del accidente, solo escuchaba sus maldiciones. Esas maldiciones eran como cuchillos, deseando despedazarme para echarme a los perros. Hacerme cargar con la culpa y el delito. También era por mi bien. ¡Qué ridículo! También. ¿Quién soy yo, criado en un orfanato? Un desecho sin educación. Sus prejuicios son como una montaña que hace crujir mi columna vertebral. ¿Pero quién escucharía a un desecho quejarse de dolor?
¿Ustedes saben? Ese invierno, me arrodillé en la calle a mendigar, revolviendo basureros. Mis 10 dedos estaban llenos de sabañones, ulcerados y supurando. Así fue como no me morí de hambre. Mamá, tú dijiste que uno debe tener educación y modales. Pero no tienes ni idea. Solo siendo más feroz que un perro callejero, pude arrebatarles la comida de la boca. Y ustedes solo se paran en su pedestal moral a juzgarme. No tenía idea que Senzon pasó por tanto sufrimiento. Sen Nanfei. Fue gracias a ti que regresé a la familia Sen. Me trataste como un hermano, me diste confianza y dignidad. Lo creí. Era como un hombre ahogado, que agarraba la última cuerda salvavidas. Viví en el sótano de la familia Sen durante 5 años. Durante 5 años, limpié el polvo de cada rincón de la casa Sen. Lo limpié durante 5 años. Mientras la familia Sen vivía en la opulencia. Yo me escondía en el sótano, comiendo sobras. Porque si tocaba su comida, me llamaban vanidoso. Decían que los pobres deben contenerse. No me rendí. Estudié frenéticamente, escribí, compuse canciones. Hice planes empresariales, solo para demostrar que era igual que ustedes. Pero al final, me equivoqué. Ustedes permitieron que este bastardo robara mis logros. La montaña de prejuicios. La he estado tallando durante 5 años. Más de 1000 días y noches, y aún no he logrado perforarla. Sus miradas de desprecio. Xiaozon. Yo, nosotros. ¿No creen que todo lo que tienen hoy es gracias a mí? ¿No lo creen? Sus poemas, canciones, películas, planes empresariales. ¿No saben que todo lo escribí yo? Muy bien. Los venceré en lo que mejor hacen. Los aplastaré. Bajo mis pies. Ja, ¿derrotar a Sen Nanfei? ¿Estás bromeando? Es un presentador estrella.
con talento innato para la poesía y la voz. ¿Cómo saberlo sin intentarlo? De todos modos, ustedes ya están a punto de quedar. Tú. Ministro, ¿qué tal si lo intentamos? A caballo regalado no se le mira el diente. Tonterías. ¿Quién es el caballo regalado? Con él, ¿qué puede hacer? Ni siquiera sabemos cómo se llama. Tampoco sabes qué habilidades tiene. ¿Con qué base? ¿Para derrotar a Sen Nanfei? Con esto, el secreto de los 16 caracteres de geomancia. Nanfei, el ministro te pide que hoy des todo de ti. Debes aplastar completamente a la Radio 1024 y completar su adquisición. Recibido. Bienvenidos a La Voz de Dacia. Soy Sen Nanfei. En realidad, la felicidad que perseguimos toda la vida no está en el pasado, ni en el futuro, sino en el presente, la comida en el plato, el paisaje ante los ojos. Las personas a nuestro lado. El paisaje ante los ojos, la comida en el plato, las personas a nuestro lado, las 3 comidas y las 4 estaciones. La familia sentada tranquilamente, feliz y saludable, la luz acogedora. Sen Nanfei. Cuando escribí esto, nunca pensé que ustedes no me considerarían como familia. Estoy loco, jaja, realmente estoy loco. Yo, ¿qué? Creí en un novato, en el horario estelar de la noche, para transmitir las 1001 noches. Este es el último bloque de 1024. Con algo de audiencia. Si algo sale mal, espero que el director me despida directamente. Ministro, morir temprano o tarde es lo mismo. Mejor enfrentarme a Sen Nanfei, en un duelo. Ay, Incluso si transmite una porquería, al menos. En el mismo horario, puede molestar a La Voz de Dacia. jaja, después de hoy, toda la radio dejará de existir. Bueno, molestarles un poco también está bien. Ahí, comencemos. Hola a todos, aquí está la radio 1024 de Jianchen. Las 1001 noches, una historia cada noche. Soy su nuevo amigo, Senzon. Lo que voy a contar son historias reales. Primero, quiero decirles que el saqueo de tumbas no es como invitar a cenar. Ni como escribir o pintar, sino una técnica destructiva. ¿Técnica? Esta radio de mierda, cambiando de presentador. Las 1001 noches, saqueo de tumbas. Nadie lo escuchará. La historia comienza con un fragmento del secreto de los 16 caracteres de geomancia. En aquel entonces, cuando mi abuelo era joven, arruinó la familia. Comía, bebía, jugaba, fumaba, todo tipo de vicios, y además estafaba a todos. Hasta que todos lo consideraban un mendigo asqueroso. Lo rechazaban. Mi abuelo engañó a mi tío abuelo, diciendo que se iba a casar, y así le sacó $20 de plata. Pero para cumplir con el compromiso, encontró una mujer de papel y le pintó los ojos, las cejas y la nariz con acuarelas. De lejos, parecía una persona viva. Vaya. $20. Compré una esposa de papel, qué interesante. El tío abuelo insistió en ver a la nueva esposa que mi abuelo había traído. Mi abuelo se negó rotundamente a dejarlo ver, pero cuanto más se resistía, más sospechoso parecía, y el tío abuelo se volvía más desconfiado, así que ambos comenzaron a discutir. En ese momento, la cortina de la habitación interior se abrió. Y de allí salió una mujer, de piel blanca y limpia. Con una cara grande, caderas anchas, pies pequeños y labios rojos. Mi abuelo se quedó helado. ¡Ay, esto! ¿No es la mujer de papel que hice? ¿Cómo es que está viva? La esposa de papel cobró vida. Este programa es emocionante. Escuchen, escuchen. 1024 tiene una sorpresa, una sorpresa. ¿Qué tal? Después de que esto salió al aire, ¿la audiencia se desplomó? Ministro, al principio bajó un poco. Pero ahora parece que está subiendo de nuevo. La audiencia actual es de 58.000, que ya es mucho más alta que los 40.000 habituales. Bien, audiencia de 58.000, ¿y él? ¿Sen Nanfei de La Voz de Dacia?
Sí, la audiencia de La Voz de Xia sigue estable. En más de 18 millones. 58.000, con esos números, ¿todavía te burlas de ellos? Bah, ni siquiera les importará. La mujer de papel cobró vida, y se acercó rígidamente al oído de mi abuelo y susurró, si algún día te quedas sin dinero y no puedes sobrevivir, ve a la tumba abandonada en Sisanlipu a buscarme. En el centro de ese cementerio hay una tumba solitaria sin lápida. Dentro del ataúd está mi cuerpo, y dentro del ataúd hay innumerables joyas de oro y plata, si te atreves a venir. Puedes tomar todo el dinero que quieras y gastarlo. Maestro, vámonos rápido. Te doy todo el dinero. Ah, Maestro, lo siento. Estoy llegando tarde a mi actuación. Te doy dinero, trabajo extra. ay, vámonos, hermana. Tu maquillaje es demasiado aterrador, casi me mata del susto. Chicos, abran la radio 1024. La historia de hoy es demasiado emocionante. Vaya. La audiencia de La Voz de Xia está empezando a caer. Una pequeña parte de los oyentes se ha unido a nuestra estación. El número de oyentes, wow, ya ha llegado a millones. Esta es la primera vez en años que tenemos datos tan altos. Hay millones. Ya hemos superado el 1.000.000 de oyentes. Después del anuncio, volvemos enseguida. El artículo de Hingzhou está escrito de manera muy conmovedora. La audiencia debería batir récords, ¿verdad? Nanfei, al principio, nuestra audiencia. Sí llegó a 18 millones, pero ahora está cayendo constantemente, ya ha bajado a 16 millones. Y seguimos perdiendo oyentes sin parar. ¿Perdiendo sin parar? ¿Cómo es posible? Esto. ¿A dónde se han ido todos los oyentes? Según los datos de monitoreo, todos los oyentes se han trasladado a la emisora de Jiangcheng 1024. ¿No es esa una emisora que está a punto de quebrar? ¿Y qué vamos a adquirir? Déjame escuchar. Los nervios de mi abuelo también se excitaban. Apretando los dientes, se levantó, tomó la pala, ejem, y abrió la tapa del ataúd. Ejem. En el ataúd yacía claramente una belleza. Nariz alta, labios rojos intensos, rostro blanco como la nieve, con 2 puntos rojos de carmín a los lados, tocado de fénixi. Túnica nupcial de seda roja y auspiciosa. Tiene una gran habilidad de locución, cautivadora y vívida. Pero, ¿por qué esta voz suena un poco familiar? Este nuevo presentador del 1024 es demasiado bueno. Este nivel, este carisma, ¿no es comparable al de la hermana mayor? ¿No será algún artista oculto que ha salido? Los ojos de mi abuelo solo veían el cadáver femenino en el ataúd. Las joyas en su cuerpo, ese oro, plata y gemas. Bajo la luz de la linterna, brillaban tentadoramente. Él extendió la mano para arrancar el anillo de esmeralda que llevaba la dama en la mano. Apenas acercó la mano, la novia en el ataúd, de repente, giró el brazo y agarró su muñeca. Sus largas uñas, como ganchos de acero, de más de 1 pulgada, se clavaron en la carne de su muñeca. Mi abuelo se asustó. Al levantar la vista, vio a la novia, mirándolo fijamente con pupilas sangrantes, clavándole la mirada intensamente. ¿Quién demonios es? Su carisma de locución es demasiado fuerte. Debe tener al menos 20 años de experiencia en locución. ¿Quién es exactamente este nuevo presentador del 1024? Encontrados los datos del nuevo presentador de las 1001 noches. Senzon. Señorita Sen, ¿lo conoces? Entonces, ¿podrías reclutarlo para nuestra emisora? Justo ahora. Su audiencia en el 1024 ya superó los 8 millones. Si sigue así, es una gran amenaza para nosotros. Reclútalo. Pero, escuchando esta voz, realmente se parece un poco a Xiaozon. ¿Acaso este nuevo presentador ¿de verdad es Xiaozon? Tengo que averiguarlo.
Oye, Senlin, ¿sabes algo? ¿Qué ha estado haciendo Senzón últimamente? Hermana, ¿por qué mencionas a ese tipo? Es tan irritante, no hay nada más. No me molestes, estoy escuchando una historia en la radio. ¿Tú también estás escuchando la radio? Sí, hermana, el nuevo presentador de Las Mil y Una Noches. Es realmente impresionante. Esta historia. Es tan emocionante, realmente tiene talento. ¿No te parece que esta voz se parece mucho a Senzón? Shenzhou. Hermana. Realmente lo sobreestimas, ese tipo. ¿Cómo podría escribir una historia tan buena? Quizás estoy demasiado preocupada por él, deberías averiguar dónde está y traerlo de vuelta. Wow, 8 millones. Solo en el primer día de transmisión. Ya alcanzamos los 8 millones de oyentes, ministro. Incluso en nuestro mejor momento, nunca llegamos tan alto. Sí, en el primer día ya alcanzamos los 8 millones de oyentes. Oye, estos datos, nadie ha logrado algo así antes. El programa estrella de La Voz de Dacia solo tiene un poco más de 10 millones, nosotros probablemente lo superemos. La Voz de Dacia transmite. Deja que Senzón siga transmitiendo, con todo el impulso. Nanfei, esta vez, Las Mil y Una Noches. Está tan de moda, ¿realmente nos superará? Imposible, no importa quién sea. Nadie podrá superar a mí, Sen Nanfei. A continuación, cantaré una canción, mi debut musical. Esta es la carta bajo la manga que mi hermano Jinzhou me dejó. Definitivamente no perderé. ¿Qué? ¿Shen Nanfei va a cantar? ¿Un debut musical? Esto. Ella, Sen Nanfei, no nos está dejando ninguna oportunidad a nosotros. 1024. Shenzhou. Sen Nanfei va a hacer su debut musical. Tú, tienes que aguantar un poco más, si no puedes. Simplemente cuenta la historia de nuevo. No podemos permitir que perdamos tan feo. ¿Cantar, Sennanfe? ¿Estás desesperada? ¿Crees que con las 2 canciones que se quitó me robó, ya tienes la victoria asegurada? Entonces, con una canción, te haré ver la realidad. Bienvenidos de nuevo, soy su vieja amiga. Sen Nanfei, gracias a todos por su apoyo. En estos años, a continuación, cantaré una canción. Una canción original que mi hermano escribió para mí. Para devolverles el favor a todos. El nombre de esta canción es Yo espero. Lo que espero no es la nieve, sino el invierno contigo. Lo que espero no es la luna, sino nuestro encuentro. Espero que el cielo se llene de fuegos artificiales. En tu hombro izquierdo, lo que espero no es una disculpa. Me tiene furioso. Este es Sen Nanfei. Ella busca atención. ¿Cómo puede ser una presentadora? ¿Qué está cantando? ¡Pah! Nuestra audiencia cayó inmediatamente en 500.000 y ahora sigue bajando sin parar. Amigos oyentes, después de la historia, les traigo una canción. Una canción mía, para aquellos que fuimos alguna vez. Ah, ¿Qué? Senzón también quiere cantar. Ay. Esto es claramente provocación, la historia iba tan bien. ¿Qué clase de canción es esa? Dile. Que siga contando la historia, que siga. Senzón, el ministro te exige que sigas contando la historia. No puedes cantar, porque el hermano de Sen Nanfei, Sen Jinzhou, es un famoso compositor. Si compites con el encanto, estás perdido. El nombre de mi canción es Viejo Chico. ¿Qué clase de nombre es ese? Ay, no. Oye, si esto gana, sería un milagro, ahora. Seguro que seremos aplastados por La Voz de Dacia, Viejo Chico. Qué nombre tan raro, no tiene sentido, no lo escucharé. Esa persona que he estado pensando día y noche, que amo profundamente. ¿Cómo puedo expresarme? ¿Me aceptará? Tal vez nunca le diré esas palabras. Estoy destinado a vagar por el mundo. Tal vez nunca le diré esas palabras. La juventud es como un río que fluye, se va sin despedirse. La juventud es como un río que fluye. Bien, yo también estoy viejo. Ya olvidé la pasión de aquellos días. ¿Por qué esta canción me hace querer llorar? ¿Por qué? En un abrir y cerrar de ojos, han pasado muchos años, tantas separaciones y reencuentros. El joven que antes soñaba con conquistar el mundo, ahora envidia a las golondrinas que vuelan al sur.
Tengo ganas de llorar, esta canción parece expresar la voz de mi corazón. ¿Dónde está el futuro en la mediocridad? Escuchen la canción, todos escuchen la canción, lloren. La persona que amé, ¿cómo será ahora? ¿Se cumplieron los deseos de entonces? ¿Ahora solo queda recordarlos? Deja que los años sequen los ideales, ya no puedo encontrar mi verdadero yo. Senzón, ¿qué has pasado realmente? Nivel maestro en locución, calidad de canción dorada. Habilidad vocal de nivel celestial. ¿Por qué eres como una niebla? Hagamos que todos no te vean claramente. La vida es como un cuchillo implacable. Este presentador del 1024 es demasiado fuerte. Su canto me hace querer llorar. Es aún mejor que el canto de la hermana mayor. La juventud es como un río que fluye, se va sin despedirse. Solo queda el yo insensible, sin la pasión de aquellos años. Mira las flores que caen del cielo, se marchitan en su momento más hermoso. ¿Quién recordará que este mundo alguna vez estuvo aquí? Espero que el pelo se vuelva blanco, tú y yo, abrazados, caminemos muy lejos. Un amor que no cambia nunca, gracias a todos. Escuchen el programa de Nanfei, continuamos mañana. Deja que los años sequen los ideales, ya no puedo encontrar el verdadero yo. Levanto la cabeza y miro las estrellas en el cielo. En aquel entonces, la que me acompañaba era esa estrella, la historia aquí. ¿Todavía lo recuerdas? Si hay un mañana, te bendigo, querido. Ministro, esto. ¿Mucho? ¿Cuánto? Yo, aunque no entiendo mucho de música, pero puedo escuchar que esta canción definitivamente es un estándar de clásico dorado. Yo estoy pensando. La tasa de audiencia de esta canción no será tan mala, ¿verdad? Mira, esto. Mucho, yo. La tasa de audiencia de hoy realmente alcanzó un récord histórico. 22 millones. Pero no puede derribar al 1024. ¿Cómo es posible? 22 millones de audiencia. No puede derribar una pequeña emisora. Entonces, ¿cuál es su tasa de audiencia? 22 millones, su tasa de audiencia. Sorprendentemente, es igual a la nuestra. Nanfei, hoy estamos empatados. Pero al otro lado solo hay un presentador sin fama. Hoy se hizo famoso de repente, mañana los que perdemos. Podríamos ser nosotros. ¿Estoy viendo bien? La tasa de audiencia es de 22 millones. Ya es igual a la de la voz de Dacia. Sí, empatamos con la voz de Dacia. Todo gracias a él, Senzón. Senzón, no. Hermano Sen, no. Abuelo Sen, en el futuro. Tú serás el abuelo de nuestra emisora 1024, en el futuro. Cualquier solicitud que tengas, la cumpliremos. Te lo prometo. No quiero nada, solo quiero derrotar a la voz de Dacia. Sen Nanfei. La pisoteo completamente. ¿Cómo es posible? Mi debut musical. ¿Cómo puede esa pequeña emisora 1024 superarme? Él. ¿Qué nueva historia escribió? Ellos también cantaron una canción que escribieron ellos mismos. ¿Algo salió mal? Yo canto, él también canta. Y las canciones que canta superan a las de mi hermano Sen Jin-Zou. Las canciones que escribió para mí. Sí, es así. No puede ser, voy a escuchar la repetición. Perdí la calidad de la canción y su interpretación. Están por encima de mí.
Hoy la audiencia está igual. ¿Qué hacemos mañana? Este presentador de las 1001 noches, Senzon. ¿Quién demonios es? Senzon. ¿Por qué tiene que ser ese nombre? Lástima. Mi hermano Senzon no tiene tanto talento. Si no, no estaría tan preocupado por él. Tu hermano Senzon. ¿Este presentador es tu hermano? No puede ser, si mi hermano tuviera ese talento. Me despertaría riendo. Pero no importa quién sea. No puede derrotarme a mí, Shen Nanfei. Jingzhou. Mi querido hermano Jingzhou. Seguro que puede escribir una historia que supere a las 1001 noches. Radio 1024, Senzon. No importa quién seas. No puedes ser mejor que Jingzhou. Shen Nanfei, mañana. Mañana te haré caer en el polvo. En el lugar del que más te enorgulleces. Jingzhou, ¿tienes algún nuevo guión que me puedas dar? Los guiones que te di antes se acabaron tan rápido. ¡Qué desastre! Lo que escribió Senzon antes. Ya casi se ha usado todo. ¿Dónde voy a conseguirle guiones? Últimamente, en la radio municipal salió un programa llamado Las 1001 noches, ese presentador. Ya sea contando historias, escribiendo letras, componiendo o cantando. Es mucho mejor que yo, hoy ya igualó la audiencia. Es difícil decir si en el futuro me superará. Las 1001 noches, ese programa que escuchamos últimamente. Sí, ¿qué dicen de ese presentador de Las 1001 noches? ¿Quién demonios es? ¿Cómo puede ser tan bueno? Ah, por cierto, ese presentador tiene el mismo nombre que Senzon. Shenzhou. Si tuviera tanto talento, sería genial. Si fuera tan bueno, ¿por qué seríamos tan estrictos con él? Esos genios son 1 en 1.000.000. Xiaozong tiene un currículum mediocre. ¿Cómo puede compararse con los demás? Ah, por cierto, ¿has encontrado el paradero de Xiaozong? Hermana, ¿de verdad vas a traerlo de vuelta? Si no puede sobrevivir afuera, ¿no volverá con la cola entre las piernas? ¿No volverá por su cuenta? Después de todo, es nuestro hermano menor, ha estado fuera durante tantos años. Y ha sufrido mucho, incluso si a veces es descortés y maleducado, lo traeré y lo educaré bien. ¿Cómo podemos realmente abandonarlo? Ah, está bien, iré a buscarlo por ti. Hermana, entonces ve y ocúpate de tu programa de radio. Jingzhou, tu guión anterior me ayudó a ganar el título de presentadora estrella, esta vez. ¿También podrías ayudarme a volver al primer lugar? Hermana mayor, he estado ocupado escribiendo canciones y realmente no tengo tiempo. Tú, antes no eras así. No importaba lo urgente que fuera o cuando lo necesitara. Siempre me dabas el guión. Antes eras Senzon ese genio. Si decías que te faltaban poemas, él podía escribirlos sin dormir. ¿Ahora quieres que sea tu panadero? Ah, hermana mayor. Tengo una idea, mañana en tu transmisión en vivo. Iré como invitado, así no solo podré promocionar mi nueva canción, sino también aumentar la audiencia. Mato 2 pájaros de un tiro. Eso sería genial, mañana mi programa. Definitivamente romperá el récord histórico de audiencia. Oye, Senzon, acabo de recibir noticias. La radio de Shen Nanfei va a invitar al rey. Shen Jingzhou como invitado. Dicen que va a lanzar una nueva canción. Esto es un desastre. El rey tiene tantos fans. El efecto cuando canta. Definitivamente será mejor que el de Shen Nanfei. Shen Jingzhou va a cantar en la voz de Daxia. Derrotar a Shen Nanfei puede ser suerte. Pero Shen Jingzhou es el rey, en cuanto a cantar. No puedes competir, pero puedes seguir contando tus historias de terror, siempre y cuando nuestra audiencia no sea demasiado baja. Estará bien. Ayer la audiencia estuvo equilibrada. Pensé que hoy tal vez podríamos superar a Shen Nanfei. Shen Nanfei tiene tales conexiones. Solo podemos vencerla con un milagro. No pensé que el día de derrotarlos llegaría tan rápido. No te preocupes, hoy les haré presenciar un milagro. Si encuentras la primera nieve, la luna llena en el cielo, abajo se extiende la sombra brillante. Arriba fluye la plata brillante y tú caminas hacia mí sonriendo. Entre el color de la luna y la nieve, tú eres el tercer color más hermoso. Bienvenidos a la voz de Daxia, soy su presentador. Shen Nanfei hoy es la última gran nevada y he invitado a la nueva estrella del canto, Shen Jingzhou, para que nos traiga su última canción, Nieve Sincera.
Hola, soy Senzón. Hoy, en 1001 noches, seguiré cantando para ustedes. Hey, aquí estoy. Ay, hoy no sé. ¿Qué canción cantará este presentador? Ay, la radio de la hermana mayor y el hermano menor ya está al aire. Pero quiero escuchar 1001 noches. ¿Qué nuevas sorpresas tendrá ese nuevo presentador? Estoy tan indeciso. ¿Cuál escucharé? El número de oyentes de esta radio está cayendo en picada. Ahora ya ha caído por debajo de los 5 millones. Los oyentes se están yendo a La Voz de Daxia. Estamos acabados. La nieve cae tan profunda, tan sincera. Refleja las cicatrices que yacen en la nieve. No me importa. Cuán lleno de cicatrices esté. Genio. Los datos de nuestra radio están subiendo rápidamente. Ya hemos superado los 13 millones. 14 millones. Como era de esperar, Jingzhou, su habilidad para escribir letras y canciones. Es insuperable. Una canción tan buena. Solo él podría escribirla. La audiencia de hoy. Debería romper récords, ¿no? A continuación, conectaré con un oyente al azar. Y crearé una canción original basada en su historia. ¿Crea una canción basada en mi historia? ¿En serio? ¿No será un truco? ¿Un actor pagado? Amé tan profundamente, más que nadie. Pero al final, solo quedé yo. La nieve cae. Por favor, no borres mis lágrimas. Después de todo, ella fue la mujer que más amé. Después de todo, fui. El hombre que ella amó profundamente. Como era de esperar, la canción del rey es realmente hermosa. Junto con la voz de Sen Nanfei, que narra con calma, combinada con este paisaje nevado, elegante. Realmente muy elegante. Sí, hoy la voz de Sen es increíble. Nive sincera, es hermosa. No es de extrañar que sea el rey Sen. Ahora los comentarios de los oyentes son muy positivos. Jingzhou realmente es excelente. Sus letras y canciones no son algo que cualquier persona pueda alcanzar. 1001 noches, su audiencia. Debe estar cayendo rápidamente, ¿no? Vaya. ¿Lo escucharon? El presentador de 1001 noches va a crear una canción original en vivo basada en la historia de un oyente. ¿En serio? Voy a escuchar. O tal vez, mejor escuchemos primero las 1001 noches. Esto se llama averiguar sobre el enemigo. Bien, a continuación, pasamos con nuestro primer oyente. Hola. ¿De verdad puedes crear una canción original basada en mi historia? Exacto, por favor cuéntame tu historia. Soy la otra.
Soy un pájaro que tú has enjaulado. Ya olvidé que tan alto es el cielo. Si dejo el pequeño castillo que me diste. No sé en quién más podría confiar. Soy un pájaro que tú has enjaulado. Tan rápido. De verdad la creo. Vaya, Este presentador es increíble. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya la escribió. Veo tu risa arder en los ojos de otros. Pero yo ni siquiera puedo obtener un abrazo. Gracias al pequeño rey por su increíble interpretación. Luego, ¿qué más quieren escuchar? Pueden llamar a nuestra línea directa para pedir una canción. Nanfei. El número de oyentes en nuestra transmisión en vivo ha dejado de aumentar. Se detuvo en 15 millones. La audiencia fluye de nuevo a la estación de al lado. ¿Qué? Pasemos con la llamada de un oyente. Hola, ustedes pueden tomar pedidos de canciones, ¿verdad? Claro que podemos tomar pedidos. Disculpa, ¿eres fan del Rey Sen? Cualquier canción mía, lo que quieras escuchar. Puedo complacerte, pero podrías crear una canción en vivo basada en mi experiencia de vida. Crear una canción requiere tiempo, requiere inspiración. ¿Cómo es posible hacerlo? ¿No dijeron que podían crear canciones en vivo basadas en las historias de los oyentes? ¿No son las 1001 noches? Aquí es Radio Daxia. ¿Tiene alguna otra canción que quiera pedir? Ah, entonces mejor no, me voy a las 1001 noches. Para que el presentador cree una canción para mí. Basada en mi experiencia de vida. Tiene que crear basado en las historias de los oyentes en vivo. Yo, siendo un gran rey, no puedo crear en vivo. ¿Cómo podría hacerlo alguien más? Aquí advierto a algunos colegas con malas intenciones. Mejorar su capacidad profesional es el camino correcto. No tengan malas ideas, no busquen cómplices. Para venir a causar problemas aquí. Bien, a continuación pasamos con el siguiente oyente. Soy como una sombra prescindible para ti. Fríamente observo cómo mientes en esta ciudad caótica. ¿No hay lugar para mi locura, que te hace estar tan obsesionado? Tan desenfrenado. Vaya, esto suena increíble. Se siente como un pájaro enjaulado. Pero aún está atado por cadenas despiadadas, revolotean. Buscando una salida hacia la libertad. Pero nunca pueden escapar de esa prisión de emociones. Ya estoy completamente cautivado por él. 15 millones. Los oyentes ya han superado los 15 millones. Soy un pájaro que tú has enjaulado. Esta voz ronca expresa perfectamente esta desesperación y desesperanza. Interpretado de manera impecable. Observo cómo tu risa arde en los ojos de los demás. Realmente parece que veo a ese pájaro. Pero no puedo obtener un abrazo. Lucha en su jaula. Golpea las barras con sus alas. Sus ojos están llenos de anhelo por la libertad. Esta canción completamente expresa mi sentimiento de libertad. Esta ciudad caótica no tiene lugar para mi locura. Tan desenfrenado. Es una lástima que un talento tan grande esté en una pequeña emisora. Ve a buscar quién está al frente de las 1001 noches en 1024. 1001 noches, ¿quién lo está presentando? Sin poder hacer nada por el amor, estos días insípidos. Las lágrimas son el único lujo. Pensé que en tan poco tiempo. A lo sumo escribiría una canción común, pero no. Escribió otra canción exitosa. Quizás. Él es mejor que Hingzhou. Ve a buscar quién es esta persona. Ofrezco 5 millones. 5 millones no, ofrezco 8 millones. 8 millones no, ofrezco 10 millones. Encuéntralo rápidamente. A cualquier costo, tráelo a nuestra empresa. Fríamente observo cómo mientes. Soy como una sombra que puedes tener o no. Fríamente observo cómo mientes en esta ciudad caótica. ¿No hay lugar para mi locura, que te hace estar tan obsesionado? Tan desenfrenado, soy como una sombra que puedes tener o no. 28 millones y sigue subiendo, esto. Esto ya es un milagro. Nanfei, nuestra audiencia ya ha caído. Por debajo de los 8 millones. Todos los oyentes están yendo a las 1001 noches. A continuación, pasemos a la siguiente llamada.
Hola. ¿Ustedes dijeron que pueden escribir una canción basada en mi historia? Lo siento. Llamada equivocada. Ya no quedan ni 3 millones. Presentador, quiero contarte sobre mi primer amor. ¿Puedes escribirnos una canción? Llamada equivocada. Hola, te cuento mi historia. ¿Puedes componer una canción original para mí? Equivocado, equivocado, llamada equivocada. Disculpe, ¿es aquí las 1001 noches? Repito, aquí es la voz de Daxia, la voz de Daxia. No es las 1001 noches. Oye, hermana, ¿ya no transmitimos? Si no, el programa se quedará en blanco. Si ya nadie escucha, ¿para qué transmitir? Ese presentador de las 1001 noches, quiero ver quién es. ¿Qué clase de persona será? ¿Qué pasa aquí? Seguro es puro engaño. Ni yo puedo garantizar crear en vivo, y él va a componer. ¿Basado en historias de oyentes en vivo? Es una broma. No, tengo que ver quién es realmente. Soy como una sombra tuya, prescindible. Intercambiando penas con la soledad, sin remedio para el amor. Estos días insípidos. Las lágrimas son mi único lujo. ¿Oyente? ¿Qué le parece? ¡Qué belleza! Capta perfectamente mi estado de ánimo y mi angustia. Me alegra que le guste. Ahora, pasemos al siguiente oyente. Hermana, ¿qué te pasa? Oye, él no dijo que podía crear canciones originales. ¿Con historias de oyentes? Voy a llamar ahora. Exacto, apuesto a que es su emisora, todo es una farsa. Gente así merece que arruinen su reputación por completo. Hola, estimado oyente. Hola, disculpe, ¿es cierto que aquí pueden crear canciones originales basadas en historias de oyentes? Tengo una buena historia que me gustaría compartir. ¿Por qué suena tan familiar? Parece mi hermana mayor, Sennanfei. Bien, cuente su historia. Tengo un hermano menor que creció vagando lejos. Lo trajimos a casa cuando tenía unos 20 años. Toda la familia le dio todo de corazón. No nos importó que fuera maleducado y sin modales. Le dimos una mansión, manjares exquisitos. 6 millones al año para gastos personales. Lo enviamos a la escuela más exclusiva y cara. Le di todo el amor y los recursos posibles. Pero él, por un simple malentendido, abandonó la casa. Hasta hoy no ha dado señales de vida. Era ella, mi querida hermana mayor. En sus ojos, siempre seré la desagradecida y malcriada. Ya que quieres que sea odiada por todos. Entonces te cantaré una buena canción. ¿Qué tal? Terminé mi historia, ¿puedes crear algo original? Claro que sí. Oigan, hermanos, ¿han escuchado las 1001 noches? El hermano de quien envió esto, realmente no es buena persona. Exacto, la familia le dio tantos recursos. Y ni siquiera sabe agradecer, ingrato total. Este tipo de hermano no debería haber sido recibido de vuelta. ¿No te parece que esta voz suena un poco como la de la hermana mayor? ¿No estará llamando a la radio? Puedo crear una canción original para ti. Pero antes, quiero hacer algunas preguntas sobre tu hermano. Creo que los oyentes de la radio también quieren escuchar. No hay problema, pregunta. Dices que tu familia lo trató con todo el corazón. Le dejaron vivir en una gran mansión. ¿Recuerdas en qué habitación vivía? Claro que lo recuerdo, él vivía... ¿Cómo es que no lo recuerdo? ¿Dónde vivía Xiaozong? El segundo piso era de Senling. El tercer piso era de Xijin. La habitación más grande era de Jingzhou. ¿Y Xiaozong? En el sótano. Ah, entonces cuando decías gran mansión, te referías al sótano. Cuando los pobres se enriquecen, es fácil que se vuelvan arrogantes. Solo le di el sótano para que se comportara. Era una transición, todo por su bien. Oye, ¿qué transición dura 5 años? Dices que le dabas 60 millones al año de gastos. ¿Tienes los registros? Yo. Dices que le diste innumerables recursos y amor. ¿Puedes dar un ejemplo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo recordar nada?
¿No estará mintiendo quien envió esto? Esta familia realmente no es buena gente. ¿Cómo se atreven a decir mentiras en el programa? Estimado oyente, basado en tu historia, he creado una canción original para ti. Espero que la escuches atentamente. No puede ser, en tan poco tiempo. ¿Qué buena canción puede cantar? Hazlo simple. Habla de manera simple. Omite las emociones progresivas, no eres un actor. No diseñes esas escenas. ¿Cómo es posible en tan poco tiempo? ¿Realmente puedes crear una canción original? ¿Qué nivel es este? ¿Qué significa esto? ¿Que soy un actor? ¿Que diseñé estas escenas a propósito? Realmente lo hice por el bien de Xiaozong. Por eso lo hice. Espero que Xiaozong crezca como un hombre honesto y bondadoso como tú, por eso lo hice. El que debería actuar contigo, actúa como si no lo viera. Forzando a la persona que más te ama a improvisar. Cuando empezamos... Hermanos, escuchen estas letras, tristes de manera superficial. Como un actor sin talento, jajaja, genial. Triste de manera superficial, ¿está cuestionando la sinceridad de la hermana mayor? ¿La hermana mayor es tan buena? ¿Él se lo merece? ¿Está cuestionando mi tristeza y dolor? ¿Qué sabes tú? Mi amor por mi hermano. Es real. Es la prueba. No tengo objeciones, haz lo que quieras, tu actuación también es limitada. Genial, deberíamos darle una bofetada fuerte. ¿Qué clase de hermana es esta? Esto no tiene nada que ver con mi historia. No lo admito. No fuerces a la persona que más te ama a improvisar. ¿Cuándo? ¿Está diciendo que estoy actuando, que no tengo límites? Pero Xiaozong, ¿mi hermano también piensa así? Realmente lo amo, por eso lo hice. Pero si alguna vez me amaste tanto, ¿por qué actuar en los detalles? ¿En qué debería convertirme para actuar contigo? Resulta que cuando el amor baja la guardia. Sí, si esta persona realmente amara tanto a su hermano, ¿cómo podría difamarlo así en el programa? Creo que ese hermano es el que realmente es lamentable. Lo llevó de vuelta por 5 años, y aún lo trata así. Debería separarse de esa familia. En realidad, lo peor en una relación es arrastrarla. Está diciendo que estamos fingiendo, que soy una farsante. Cuanto más avanza la escena importante, menos puedo llorar, aún vale la pena. El que debería actuar contigo. Ministro, mire. Como los invitados en un programa de emociones, a merced de la elección. Si aún puedes ver que tengo ese lado que te ama. Corta esas escenas, haz que me vea decente. Pero si alguna vez me amaste tanto. Corta esas escenas, haz que te veas decente. Esto es para decir que estoy inventando. Di que dije que deliberadamente desacredité a Xiaozong. ¿Cómo te atreves a cuestionar mi amor por Xiaozong? Hay una fecha límite. Soy duro con él por amor a él. Corregirá sus errores repetidamente. Todo esto se debe a que lo amo. No creo en este mundo. También hay personas que no conocen la lista, ni el dinero ni los recursos. Lo siento por insistir en la cueva civil. Cosas de otros. Esto es un rumor. No reconozco esta canción. Pero, ¿por qué me amas tanto? Detalles de la actuación. Lo que no me importa es mi última actuación. Elegí realizar este tipo de realización porque te amo. No puedo ser tan bueno con Xiaozong. ¿Cómo puede cuestionar la relación entre nuestros hermanos y hermanas? Hingzhou. Tengo que encontrar a este locutor. ¿Tú me acompañas? Hermana mayor, voy a estar con el futuro boss de Entertainment Primo. Tengo que irme. Entonces iré solo.
La historia de hoy termina aquí, mañana a la misma hora. ¿Nos vemos o nos vamos? Senzón 50 millones de nuestra estación de radio. La tasa de escucha de la sesión más alta alcanzó los 50 millones. Hemos hecho historia. Y ahora el teléfono de nuestra estación de radio está casi volado. Todos dicen que creaste 2 canciones. Innumerables compañías de entretenimiento quieren conocerte ahora. Su tarifa de firma ha alcanzado un alto precio de 30 millones. Ahora Sen Nanfei me temo que... probé el sabor del fracaso. Se estima que las 3 canciones doradas también pueden sacudirse. El estado de Sen Jinzhou. A continuación, es conveniente dejar al mago de los negocios. Senlin, mi buena hermana. Espera a mi francotirador. Dejar de lado. Disculpe, ¿tiene una cita? Soy Sen Nanfei de la estación provincial. ¿Necesitas hacer una cita para ver un pequeño presentador en la estación de la ciudad? ¿Qué eres? Pero todo esto está aquí. El reportero de Hintai Entertainment Company es... One Don de Rolling Disc Entertainment. En realidad hay Daxia número 1 Entertainment Company. El presidente de la fábrica de estrellas también vino. Este pequeño presentador. ¡Qué gran despliegue! Sorprendió a tantas personas importantes. Eres el que creó 3 éxitos en 2 días. El presentador de radio. Sí, soy yo. Hola, soy el presidente de Future Entertainment. Me llamo Hewliner. Quiero hablar contigo sobre una colaboración. Señor Senzón, ¿estarías dispuesto a firmar con nosotros? El presidente de Future Entertainment. En ese momento, Sen Jinzhou usó las canciones que escribí para firmar con Future Entertainment. Tuvo un camino fácil, como es que ahora quiere firmar conmigo. Hoy no es el día de Sen Jinzhou. ¿El día de la firma? Tú, el presidente de Future Entertainment, ¿estás preparado para firmar con Senzón? Sí, escuché tus canciones en la radio. No solo creas en vivo, sino que también puedes recrear basado en las historias del público. Y cada una es un éxito. Si firmas, conmigo, te garantizo que te convertirás en la estrella más brillante, en el menor tiempo posible. Esto no puede ser, Senzón ya. Aceptó colaborar conmigo. ¿Cómo puede firmar contigo? Yo pagaré la multa de Senzón. Además, puedo pagar 100 millones de yuanes como bono de firma. 100 millones. ¿Qué son 100 millones? En nuestra radio. También podemos ganar más de 100.000 al mes. Es cierto, Senzón tiene mucho talento. ¿Acaso quieres mantenerlo atrapado en esta pequeña radio? Qianshui. Senzón es el pilar de nuestra emisora, debes retenerlo. A toda costa. Tienes razón. Vete. ¿Qué dices? Si se va, ¿qué haremos con la emisora? Qianshui. ¿De verdad quieres que me vaya? Ella tiene razón, si te quedas aquí. Como un pequeño presentador, no tendrás un gran futuro. Las oportunidades de grandes compañías como Future Entertainment no son comunes. No puedo retrasarte. No te preocupes, incluso si dejo la radio. Tampoco te abandonaré. ¿Qué quieres decir con eso? Ya he terminado de escribir la historia de El farol del fantasma. Te dejaré el manuscrito cuando llegue el momento, confío en que el índice de audiencia de la radio no bajará mucho. Al menos, derrotar a la radio de Sen Nanfei no será un problema. Genial. Gracias, Senzón. Eres realmente increíble. Ay, menos mal. La radio no tendrá que cerrar. Me diste una oportunidad, y no te abandonaré. Señor Senzón, ¿está pensando en firmar conmigo? Así es, pero no quiero tu tarifa de firma de 100 millones. No quiero los 100 millones de la tarifa de firma. Pero quiero el 50% de las acciones de Future Entertainment. ¿Qué? El 50% de las acciones. Señor Senzón, ¿sabe cuánto vale el 50% de las acciones? ¿De Future Entertainment? Son decenas de miles de millones. Incluso si tienes una gran capacidad creativa y una voz increíble. No puedes pedir decenas de miles de millones, ¿verdad? ¿Quién dijo que solo sería un pequeño cantante? Quiero invertir en Future Entertainment con mis canciones. 2 canciones no valen decenas de miles de millones. ¿Quién dijo que serían 2? Serán 200. 2000 éxitos. Y el valor comercial que yo personalmente traigo. 2000 éxitos. De acuerdo. Puedo firmar contigo, pero tienes que demostrarme tu valor. Ministro, las líneas telefónicas de nuestra radio están colapsadas. El rey Liu invita a Senzón con una gran suma. Para que le haga una canción a medida, está dispuesto a pagar 10 millones. El rey Wu también llamó, queriendo colaborar con el señor Senzón. Y la reina de las canciones dulces ya ha contestado. Más de una docena de artistas han llamado para colaborar con Senzón. Ahora, ¿todavía necesito demostrar mi valor? No hay problema, redactaré el contrato ahora mismo. Señor Senzón, espero que nuestra colaboración sea agradable. ¿No fue Future Entertainment quien me invitó? ¿Dónde está el jefe Hewliner?
Lo siento, nuestro jefe GU tiene un asunto urgente. Soy nada menos que el rey del cielo, y así me tratan. Si no quiere esperar, puede irse primero. Pero lo del contrato, ¿puede decirme? ¿A dónde fue su presidente? Dicen que, Las 1001 noches, tiene un nuevo presentador. Creó 3 éxitos originales en 2 días. Nuestro jefe GU va a ir personalmente a conocerlo. Las 1001 noches, otra vez, ¿y es él? Ese presentador de la radio, ¿de dónde diablos salió? Para que hasta el presidente de Future Entertainment se moleste. Disculpen todos, mejor retírense por ahora. Jefe GU, espere a que termine la transición estos días. Del trabajo de la radio, nos contactamos después. Vale. Xiaozon, ¿cómo puedes ser tú? No estarás trabajando en esta radionucha, ¿verdad? Así es, trabajo en esta radionucha. Menos mal que tu hermana te encontró primero. Espera, te vienes conmigo a casa. Admito que antes contigo hubo algunos malentendidos, pero todo fue por quererte. Por eso fui tan dura contigo. ¿Quererme? En tus ojos y corazón, probablemente solo está ese hijo adoptivo. ¿Qué más tengo que hacer para que entiendas mi dedicación? Todo lo hice para formarte. Olvídalo. No hablemos de esto aquí. El presentador de Las 1001 noches, ¿dónde está? Quiero verlo. Yo soy el presentador de radio que busca. Diga lo que tenga que decir. Xiaozon, ¿qué tontería dices? Tu hermana nunca te despreció por ser de los barrios bajos. Pero, ¿sabes componer? Antes robaste la composición de Hingzhou. Ya ni digo nada de eso, ¿y ahora cómo te atreves a engañarme? Como imaginé, aunque te lo diga, no me creerías. Ese presentador creó 2 éxitos seguidos. En muy poco tiempo, batió récords históricos de audiencia. Y escribió historias tan buenas. Con su talento, aunque viniera el mismo Hingzhou, se sentiría inferior. ¿Cómo sigues mintiendo? ¿Engañando a tu hermana? Hasta un extraño como yo puede ver su talento. Tú, como su hermana, no le crees. Como siempre. El prejuicio en el corazón es como una montaña. Aunque Shenzong diga la verdad. Ustedes no creerán, ¿verdad? Yo puedo testificar. Shenzhou es nuestro presentador de radio. Xiaozon, ¿realmente eras tú? Escribiste historias tan buenas. Y además compuso un éxito en tan poco tiempo. Con tanto talento, ¿por qué no me lo dijiste antes? Acabo de decírtelo, me creerías. Fui yo quien te ignoró antes. Xiaozon, pensando en tu desarrollo profesional, deja de trabajar aquí y ven a casa conmigo. Escríbeme letras, compónme canciones, te lo garantizo. Puedo hacer que en el futuro sea tan brillante como Hingzhou. Ah, resulta que quieres que vuelva a componerte canciones. Si no fuera útil, probablemente ni te acordarías de mí. Xiaozon, esto también es por tu desarrollo profesional. Representando a la voz de Daxia. Te ofrezco un salario anual de 10 millones. ¡Ja! ¡Qué presumido! Seguro que te faltó un 0. 10 millones para un novato, y eso es solo. Porque Xiaozon es mi hermano. Una oferta alta, 100 millones. Incluso si viniera mi hermano Hingzhou, tampoco conseguiría tanto dinero. Oye, quizás no lo sepas todavía, pero el valor actual de Shenzong es de 100 millones. ¿Tu miseria para qué es? ¿Para mendigos? Xiaozon, hermana sabe que tienes talento para crear, pero ¿cómo puedes aliarte con extraños para engañarme? Engañar, para ti, siempre seré una mentirosa de palabra, ¿verdad? ¿Acaso alguna vez has confiado un poco en mí? Con Shen Hingzhou, ¿también tendrías ese prejuicio? Yo, para que le escriba, ni siquiera quieres pagar eso. Pero 100 millones no es una pequeña cantidad. Bien, por tu desarrollo profesional, acepto. Oye, antes eran 100 millones, ahora son 200. 200 millones, Xiaozon. ¿Esto no es un robo? No digas tonterías, los robos no dan dinero tan rápido. Tienes 5 segundos para decidir. ¿5? Xiaozon, eres mi hermano de sangre. Te envié a la voz de Daxia también por tu desarrollo. 4. Solo en la televisión provincial puedes mostrar tu verdadero potencial. 3. Así tendrás espacio para ascender. 2. Xiaozon, al menos fui yo quien te llevó de vuelta a la familia Shen. Solo si trabajamos juntos podemos lograr una situación en la que ambos ganemos. Xiaozon, hermana ha pensado tanto en ti y ¿por qué no puedes pensarlo bien? ¿Estás pensando en mí o en ti mismo? Shen-Nanfei, sigues siendo tan falso y despreciable como siempre. Dices que soy falso, ¿cómo puedes herir así el corazón de tu hermana? No olvides que fuiste tú quien me llevó de vuelta a la familia Shen. También fuiste tú quien me hizo vivir en el sótano y comer sobras.
Me trataste como un perro al que puedes llamar y despedir a tu antojo. El daño que me hiciste supera con creces el de todos los demás. Tenía miedo de que, siendo pobre, no supieras moderarte. Nunca pensé que guardarías rencor por algo tan trivial. Esto es solo el primer paso. Voy a hacer que pierdas el título de presentador estrella. Voy a hacer que Shen Qinzhou se convierta en un rey caído. Voy a hacer que el imperio comercial de Shenlin caiga gradualmente. Xiaozong, hermana, se equivocó. En el futuro te trataré bien, compensaré todo lo que te debo. ¿Por qué no vuelves a casa conmigo? Cuando no servía para nada, me echaste a patadas. Ahora que soy útil, ¿quieres que vuelva? No sueñes. No olvides que fuiste tú quien dijo que solo tenías un hermano. Y yo, soy solo una mancha en la familia Shen. Rechazar a un genio como yo con tus propias manos. Realmente, la familia Shen no tiene ojos para ver el talento. Aquí no eres bienvenido. Seguridad. Xiaozong.
El paciente necesita cirugía de inmediato. Trasládalo ahora. Soy su hermana, voy con él. Lárguense, no finjan. Senzón no tiene hermanas como ustedes. No finjan preocupación. Si van con él, me daría asco. Médico, vámonos rápido en la ambulancia. Hermana, no te preocupes demasiado. Tal vez. No sea tan grave. Tal vez solo está fingiendo. Si es necesario, llamaré a los guardaespaldas para que lo traigan de vuelta. Él no volverá. ¿Por qué no ha llegado todavía? Me llamaron para firmar un contrato. Y me dejaron aquí esperando. Si pudiera firmar con Future Entertainment, obtendría 50 millones de yuanes y su gran apoyo. Sería un gran impulso para mi futuro en el entretenimiento. Espero que no haya ningún problema. Mejor voy a preguntar. Señor Sen, lamento mucho haberle hecho esperar tanto. Finalmente tengo tiempo. ¿Está listo el contrato de firma? Lo siento mucho. Acabo de recibir una llamada. De nuestro jefe, el señor Heu. Ella tiene un asunto urgente ahora. Por favor, váyase primero. Me hacen venir cuando quieren y me hacen ir cuando quieren. Te digo que afuera hay muchas empresas compitiendo por trabajar conmigo. Si siguen con esta actitud, el dinero de la firma no será de 50 millones. Si es así, entonces simplemente no firmemos. Aún no eres una estrella y ya estás actuando como una. Señor Heu, no me refiero a eso. Ya lo habíamos acordado. ¿Cómo puedes romper el contrato de repente? Originalmente me interesé en tu talento creativo. Por eso te ofrecí 50 millones de yuanes para firmar. Pero cada vez que te llamo para crear en vivo, siempre pones excusas. Entonces, ¿por qué debería gastar 50 millones en comprar? ¿A alguien que no sabe hacer nada? Tú. Yo soy la estrella más famosa en este momento. Además, crear en vivo es demasiado difícil. Escribir una canción en tan poco tiempo es algo que solo un genio puede hacer. ¿Cuántos en el mundo del espectáculo pueden hacerlo? Tu hermano Senzón puede hacerlo. Senzón. Senzón es un inútil. Señor Heu, no puedes dejarte engañar por él. ¿Por qué firmarías con un inútil? Si él es un inútil o no, creo que lo sabes mejor que yo. ¿Y por qué lo firmé? No tengo por qué explicártelo. La familia Sen, excepto por él, son todos basura. Fuera. Bien, no te arrepentirás. Senzón me reemplazará. Y firmará con Future Entertainment. ¿Él merece eso? La audiencia de Nanfei Radio. ¿Cómo pudo caer tan drásticamente? ¿No era ella la número 1 en la industria? Además, Jingzhou escribe para ella. ¿Cómo puede alguien superarla tan fácilmente? ¡Qué pena! El nuevo presentador de Las 1001 noches. Escribió historias de terror y creó 2 éxitos musicales, apareciendo de la nada. Ahora es el número 1 en la industria. Realmente no sé. ¿Quién es esta persona? Es Senzón. ¿Quién? Senzón, ese inútil. Ha estado en los barrios bajos durante más de una década y no ha recibido educación de élite. Este inútil, ¿él puede crear? ¿Estás seguro de que no te equivocas? No, definitivamente es Xiaozón. Nuestros prejuicios hacia él antes eran demasiado grandes. También me enteré hoy de su verdadero talento. Mamá, ahora Xiaozón está gravemente herido en el hospital. ¿No deberíamos ir a verlo? ¿Se murió? Si no se murió, ¿qué hay que ver? Mamá, después de todo, es su propio hijo. No tengo un hijo así, lleno de mentiras, sin modales ni educación. Mamá, Senzón, él tiene cáncer de estómago. ¿Qué? Porque siempre comía a deshoras, a veces con hambre, a veces lleno. El médico dijo que ya tiene cáncer de estómago, por suerte es en etapa temprana. Todavía se puede salvar. Todo es mi culpa. Yo no lo cuidé bien, fue mi error. Esto, ¿cómo es posible? Mayordomo. ¿Acaso nuestra familia se le iba a faltar comida? ¿O iba a pasar hambre? Señora, usted dijo que no podíamos dejar que el joven maestro se acostumbrara a una vida de lujos y vicios, que debía aprender a sufrir. Así que, la comida preparada en la familia Sen no incluía ración para el joven maestro Senzón. Solo podía comer sobras. Ay, incluso así, es porque antes siempre se metía con mi hijo. Solo era una lechón. Exacto. Incluso así, aún lo dejamos entrar a la universidad de élite. Sin nosotros, ¿habría podido entrar a la universidad Jiangchen? Es una universidad para nobles. Sin nosotros, ¿habría podido entrar? Pero, el joven maestro Senzón ingresó por sus propios méritos. Y además solicitó beca de ayuda, el costo fue con préstamo, recién. ¿Dices que lo maltraté?
Entonces es culpa suya. Culpa de su carácter sombrío. Si lo hubiera dicho antes, ¿no lo habríamos ayudado? Bueno, como mucho lo traemos de vuelta. En el futuro seremos buenos con él. Ay, puedes retirarte. Estas personas, desde el principio hasta el final, nunca se preocuparon por las heridas de Senzón. Tiene razón, realmente no lo amamos, ni mucho menos lo respetamos. Y a nadie le importa. Mamá, de cualquier manera, ahora Senzón tiene cáncer de estómago. Y está gravemente herido en el hospital. Deberíamos traerlo a casa. ¿No es así? Me robó mi contrato, y ahora quiere robarme el cariño. ¿Ni en sueños? Mamá. Ay. Hijo, ¿qué te pasa? ¿Quién te hizo algo? No es nada, mamá. Es que mi hermano me robó el contrato con Future Entertainment. ¿Qué? ¿Cómo pudo robarte tu contrato? ¿No era un simple presentador en la emisora? Es Senzón, él está en la radio. Compuso algunas canciones exitosas que probablemente atrajeron al presidente de Future Entertainment. Además, él también canta. Creo que simplemente tuvo suerte. Hermano, probablemente no quiere que yo firme con Future Entertainment. Pero él sabe perfectamente que cantar es el sueño de mi vida. Aún así, hizo que Heulinger rechazara firmar conmigo. Senzón es demasiado. ¿Cómo pueden estar seguros de que fue Xiaozong? ¿Quién impidió que Jingzhou firmara? ¿Por qué no podría ser que la otra parte? ¿No vio el potencial de Jingzhou? Su prejuicio hacia Xiaozong. ¿No es demasiado grande? Hermana, ¿crees que mi guión no es tan bueno como el de Senzón? ¿Y por eso piensas que soy completamente inútil? Hermana mayor, eres demasiado. Todos estos años, Senzón siempre ha estado en contra de Jingzhou. Tú lo sabes bien. Ahora que Jingzhou perdió el contrato, ¿todavía vas a culparlo? No es eso, solo pienso que... No me por todo lo que pasa. Eres demasiado parcial, es solo. Un par de canción, quizá. Senzón tuvo suerte o... Alguien le dio consejos. Ustedes aún no creen en su talento, todos ustedes. Lo vieron con sus propios ojos, convirtiendo una pequeña radio en el número 1 indiscutible. Y aún no creen en su talento, su prejuicio hacia él. ¿No debería ser dejado de lado? Mamá, pero incluso si mi hermano es tan talentoso, no debería quitarme mis recursos. Exacto, Senzón sabe perfectamente que mi hijo quiere ser una estrella. Future Entertainment es la mayor empresa de creación de estrellas. Él debería cederle el paso a Jingzhou, incluso si realmente puede escribir historias de terror y canciones. Debería dárselas primero a ti y a Jingzhou. Exacto. En nuestra familia Sen, los que estamos enfocados en cultivar son ustedes dos. Él es un inútil. Incluso si tiene recursos, usarlos en él sería un desperdicio. Si tuviera conciencia, debería ofrecerlos para ayudarlos a ustedes a ser famosos. Bien. Ahora entiendo por qué este chico de repente se fue de casa y cortó lazos con nosotros. Sabía que tenía algo de talento. Quiere abandonar nuestra familia Sen. Ja, está bien. Entonces le haré saber que su pequeña astucia no significa nada fuera de la influencia de nuestra familia Sen. No estoy de acuerdo. Estudio frenéticamente, escribo poesía. Escribo canciones, escribo planes empresariales, todo para demostrar que soy igual que ustedes. Pero al final, me equivoqué, ustedes simplemente permitieron que esta persona robara mis logros. La montaña de prejuicios, la he estado tallando durante 5 años. Más de 1000 días y noches, y nunca he podido tallar esa mirada de desprecio que tienen hacia mí. Basta. ¿Por qué tanto ruido? Me asustaste, tú. ¿Qué te pasa? Xiaozong, él es su hermano menor. Su propio hijo, ¿saben cómo ha sido su vida fuera de aquí todos estos años? ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo no lo hemos tratado bien? Lo tratamos bien, toda la familia lo trata como un sirviente. Lo hacemos cocinar, lavar la ropa, limpiar. Nunca le dimos dinero de bolsillo, ¿saben todo esto? Lo saqué de la pobreza, le di una vida tan privilegiada. Es una gran suerte para él. ¿Qué hay de malo en que haga algunas tareas domésticas? Y todavía no está contento, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Es su propia culpa. Si no hubiera empezado a atacar a Jingzhou desde el principio, ¿lo habríamos castigado a limpiar? ¿Ustedes, Xiaozong tiene razón, 10 años? Sus esfuerzos nunca han podido perforar sus prejuicios. Me equivoqué, pero lamentablemente lo descubrí demasiado tarde. Bueno, si no te sientes seguro, tráelo de vuelta. Siempre que esté dispuesto a usar sus canciones para hacer famoso a mi hijo.
No hay problema, simplemente lo trataremos mejor en el futuro. Ay, ya basta. Hermana, no llores más. Lo traeremos de vuelta ahora mismo. Ha estado fuera tantos días. Debería pensar un poco en nosotros. Xiaozon. ¿Volverá? Senzon, ¿no te has recuperado de tus heridas? ¿Por qué no descansas unos días más? Ya estoy bien, hoy pensé en firmar el contrato primero. Si necesitas algo, solo dime, lo arreglaré. Necesito un lugar tranquilo donde pueda crear. A continuación, crearé algunas canciones exitosas para tus cantantes. Para darles fama. Bien, confío en ti. Solo concéntrate en crear, yo me encargo del resto. Gracias, vos Heu, escuché que por mí. No firmaste con Shen Jinzhou. En el círculo ya hay rumores de que hay un compositor fantasma escribiendo canciones para Shen Jinzhou. Ahora parece que no es más que un cojín bordado. Pistolero. ¿Ustedes creen que Shen Jinzhou no escribió esas canciones? Sí, en realidad he tenido contacto privado con Shen Jinzhou, con su mentalidad y talento. Creo que no pudo escribir esa canción éxito, por eso no lo contraté. Al contratarte a ti, ahora parece que me salió barato. Parece que incluso si robó mis cosas, Shen Jinzhou no podría triunfar. No es tuyo. Puedo ir a buscarte una casa primero. Tú concéntrate en preparar tu creación. Te puedo dar un mes. Un mes no es necesario, hoy mismo puedo. Crear una canción éxito a medida para tu estrella. ¿Tan rápido? Lo que quiero es un verdadero éxito, no cualquier canción que me engañe. Ya lo verás. La lluvia fría golpea mi rostro desordenadamente. Éxito. Realmente es un éxito. Y este tipo de melodía encaja perfectamente con la voz de la estrella. No esperaba que en tan poco tiempo crearas otro éxito. Parece que realmente me salió barato. Esto es solo una parte, no te haré sentir que el 50% de las acciones fue una pérdida. Entonces me voy, en una semana te daré 10. Éxitos como este. Con estas cosas, puedo entrenar a innumerables cantantes de su nivel. Entonces me voy. Ahora la posición de Shen Jinzhou ha sido sacudida. Shen Nanfei también ha perdido el título de presentador genio. La familia Shen probablemente ya está desesperada. Senzon, mamá nos dijo que te lleváramos a casa. Si me dices que vuelva, tengo que hacerlo. Ya lo dije. He cortado todos los lazos con la familia Shen. Xiaozon, antes no lo hicimos bien. Te ignoramos y no consideramos tus sentimientos. ¿No lo haremos más? ¿Vienes con nosotros? Deja de fingir. Senzon, ¿por qué te crees tan importante? Vinimos personalmente a buscarte. ¿Qué más quieres? ¿Qué quiero? Quiero que se arruinen. Quiero hundirlos en el fango y que me devuelvan todo lo que me deben. Cada centavo. Senzon, aunque estés respaldado por Future Entertainment, con el poder del grupo Shen, enterrar a un cantante insignificante como tú es pan comido. Fuera de la familia Shen, no tendrás donde caerte muerto en Jiangchen. Tranquilos. Aunque los Shen abandonen a Senzon, yo jamás lo abandonaré. Heuling, la jefa Heu de Future Entertainment. Hey Fagu. Senzon solo tuvo suerte al componer 2 canciones. En realidad es un inútil. ¿De verdad quieres apoyar a este inútil y enfrentarte a los Shen? Xiaolin, cállate. Para mí, alguien sin discernimiento como tú es el verdadero inútil, jefa Heu. Tanto valor le das? Exacto. Lo que ustedes rechazan, yo lo tomo. Senzon, todo está listo. En 7 días haremos un banquete en tu honor. Invitaremos a toda la élite de Jiangchen para promocionarte. ¿Oyes? Fuera de los Shen, todo Jiangchen será mi refugio. Lárguense de una vez. Senzon, tú. Te arrepentirás. Arrepentirme. Me arrepiento de no haber abandonado antes a los Shen. Linger, vamos. Hermana, ¿lo dejamos ir así? Basta. Nosotros le fallamos. No volverá. Aunque no quiera regresar, tendrá que hacerlo. En 7 días. Organizaré un banquete para ti, Jinzhou. Invitaremos a todas las celebridades de Jiangzhou.
¿Senzón quiere ser famoso? Pues haré que su vida se apague para siempre. Hola, Rey Liu. Soy Senling, del grupo Sen. En 7 días haremos un intercambio de éxitos musicales. Esperamos su presencia. Sí, jefa Sen. Allí estaré puntual. Perfecto. Rey Liu, soy Heulinger. CEO de Future Entertainment. Busco cooperar con usted. Colaboración. Esta es una canción hecha a medida para ti por Future Entertainment. Echa un vistazo. La fría lluvia golpea mi cara sin control. Buena letra, buena melodía. Una vez que se lance, seguro que sacudirá toda la escena musical china. Si estás interesado en colaborar, dentro de 7 días. Te esperaré en el intercambio de éxitos musicales en el Hotel Longdin, para discutir los detalles de la colaboración. Está bien, no te preocupes, iré sin falta, sin falta. Wang, la diva. Soy Senling del grupo Sen. En 7 días, nuestro grupo Sen organizará un intercambio de éxitos musicales en el Hotel Longdin. Espero que pueda venir. Bueno, entonces, nos vemos en 7 días, jefe Sen. Muy bien. ¿Qué? Future Entertainment me envió una canción hecha a medida. ¿Dónde están? Voy ahora mismo. Hola, señor Zhou. Hola, señorita Yang. Hola, señora An. Hola, al gran actor Lee. Hola, señor Wang. Hoy vienen personalidades importantes del mundo del espectáculo. Pongan toda su atención, asegúrense de atenderlos bien. Sí. Senzón, tú también estás aquí. Hermano, no estarás pensando en aprovechar esta oportunidad para asistir al intercambio de éxitos musicales y usar los contactos de tus hermanas para allanarte el camino, ¿verdad? Tranquilos, no me interesan los recursos de su familia Sen. Xiaozon, si estás dispuesto a volver. Tus hermanas están dispuestas a allanarte el camino, te lo prometo. Puedo hacer que te lances como Jin Zhou. ¿Serías tan amable? Xiaozon, tus hermanas realmente saben que se equivocaron. Vuelve con nosotros. Sé que tienes resentimientos hacia nosotros, pero no es necesario arriesgar tu futuro por ello. Te daré todos los mejores recursos que tengo. ¿Tu familia Sen estaría dispuesta a darme recursos? Hermano, ¿cómo puedes hablar así de tus hermanas? Tus hermanas han invertido mucho esfuerzo en organizar este intercambio. Esta es la única oportunidad en tu vida de entrar en contacto con la alta sociedad. Tranquilos, incluso sin sus recursos. Senzón puede convertirse en la estrella más brillante. Se dice que el presidente de Future Entertainment tiene una visión única, y sus tácticas comerciales son feroces. Pero esta vez, probablemente se llevará un gran golpe con lo de hoy. Ya he tratado con todas las personas importantes del mundo del espectáculo, y todos vendrán a participar en nuestro intercambio musical de la familia Sen, ¿verdad? Shenzhou, la familia Sen ha decidido tu futuro estelar, siempre y cuando continúes dispuesto a escribir guiones para la hermana mayor, y a componer canciones para Jin Zhou, y a escribir planes comerciales para mí. Solo tienes que volver. Entonces, puedo olvidar el pasado y lanzarte al estrellato. No es necesario, no lo necesito. Deja de presumir, te aconsejo que obedezcas. Y vuelvas conmigo. Hermano, es mejor que vuelvas, de lo contrario. Verás que hoy en tu banquete no hay nadie. ¿No sería vergonzoso? Ha pasado tanto tiempo, las personas que invitaste. ¿Cómo es que no han llegado? ¿Estás tan seguro de que vendrán? ¿El intercambio de éxitos musicales que invitaste? Tal vez tuvieron algún problema en el camino que los retrasó. El rey Liu ha llegado. Señorita Sen, lo siento mucho. No hay problema, no importa, pase adelante. Bien, entonces entraré primero. La reina Wang ha llegado. Reina Wang, lo siento. Señorita Sen, no hay problema, no importa. Puedo entenderlo. Pase adelante. Sí, sí. Entonces entraré primero. ¿Lo ves, Senzón? Seguro que hubo un atasco en el camino que lo retrasó, justo ahora. La actitud hacia la hermana ya lo demuestra todo. ¿De verdad?
Entonces felicidades. ¿Lo ves, Senzon? Este es el poder de convocatoria de nuestro grupo Sen. Te aconsejo que vuelvas conmigo de inmediato. De lo contrario, aunque te quedes parado hasta que se te rompan los pies, no esperarás a la persona que quieres. ¿Quién dice que no esperarás? Al menos, yo he venido. Solo un presentador de una pequeña emisora de radio. ¿Qué te crees que eres? Oye, no hables así. Al menos es una estrella. Tal vez hoy sea el único. Dispuesto a venir por Senzon. Basta, ustedes dos dejen de hablar. Xiaozon, ahora todos han sido reclutados por la tercera hermana si sigues obstinado. Solo te quedarás en ridículo, vuelve con la hermana. No necesitas tu falsa compasión. Siempre que estés dispuesto a volver conmigo, estaré en el banquete. Presentarte a personas influyentes y abrirte camino a la fama. ¿En serio? Pues muchas gracias. No les hagas caso, entremos primero. Fingiendo, no sé qué cara pondrán cuando vean que en su banquete no hay ni un alma. ¿Qué expresión tendrán? Basta, Jingzhou, no digas más. Vale, ya han entrado todos. Entremos nosotros también. No puedo esperar a ver sus caras cuando se enteren de que su salón de banquetes está vacío. ¿Qué expresión tendrán? ¿Cómo es que no hay nadie? ¿Qué está pasando? No puede ser, ya lo habíamos acordado con ellos. ¿Cómo es que no hay ni una persona? ¿Será que todos se fueron al lado de Senzon? Seguro se equivocaron de camino, ya me lo habían prometido. Las dos salas están tan cerca, seguro que esos camareros inútiles los dirigieron mal. Tercera hermana, vamos ahora mismo a traerlos de vuelta. Bien, me he esforzado tanto durante tanto tiempo. No puede ser para beneficio de Senzon, ese incompetente. Vamos ahora mismo. De acuerdo. Shenzhou. ¿Qué están haciendo ahora? Ahora entiendo por qué estabas tan seguro. Resulta que les dijiste a los camareros que llevaran a mis invitados importantes a tu salón. Hermano, por mucho que quieras ser famoso, no puedes hacer esto. ¿Están tan seguros de que yo los engañé? Si no fuiste tú, ¿quién más? ¿Ven? Para ustedes, siempre seré solo. Un mentiroso sin educación, no importa cómo lo intente. Nada funciona. Xiaozon. Hermana mayor, no hables más con él. Entraré ahora. Y desenmascararé su verdadero rostro. ¡Ham! Señores, ¿se habrán equivocado de lugar? Señorita Sen. Los dos salones de banquetes están muy cerca. El salón de al lado es el que preparé para todos. El intercambio de éxitos musicales. Este salón es el que Heulinger preparó para Senzon, un artista poco conocido. Mejor vengan conmigo. Disculpe, ¿la señorita Sen no recibió la noticia? ¿Qué noticia? Nosotros sí aceptamos la invitación de Senzon y el jefe Heu. Por eso vinimos a este salón. No nos equivocamos. Les prometiste a ellos. ¿Y a mí no me lo prometiste? Oye, eso no es culpa mía. Es que Senzon creó una canción de oro a mi medida. Si no venía, ¿no se la iba a llevar otro? Shenzhou te compuso. Exacto, esa canción encaja perfectamente con mi voz. Y la letra y la música, al lanzarse, serán un éxito rotundo. Ah, sí, y también me escribió una canción dulce. El primer amor. ¿Ustedes también la tienen? Sí, todos la tenemos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo Senzon escribir tantas canciones en tan poco tiempo? ¿Y encima todas son canciones de oro? ¿Tengo o no esa capacidad? Senjinzou, ¿acaso no lo sabes bien? ¿Todas tus canciones famosas de estos años no las robaste de mí? ¿Tú, qué tonterías dices? ¿Tonterías? ¿Vas a decir otra vez que te acuso falsamente? ¿Que invento cosas? Que te difamo, Senjinzou. Si de verdad tuvieras ese talento real, si supieras componer, ¿por qué no pruebas a crear una canción ahora mismo en vivo? Crear requiere tiempo, inspiración, ambiente. ¿Cómo va a ser posible componer así como así? ¿No te jactabas de ser un genio de la composición? ¿No decías que podías crear sobre cualquier tema? ¿Por qué no lo haces? ¿Será que nos equivocamos? ¿Que todas estas cosas de todos estos años siempre las escribió Senzon? ¿Es que nuestros prejuicios hacia él eran demasiado grandes? ¿Por eso nos negábamos a creerle?
Siempre le culpábamos injustamente. Imposible. Senzón es solo el inútil que expulsamos de la familia Sen. ¿Y compuso esas canciones? No es más que Heulinger, buscando a otros para que compusieran. Él, un inepto salido. De los barrios pobres. No sabrá ni escribir, ¿no? Hasta ahora no quieres reconocer mi capacidad. Bien, quieres comparar cultura, quieres comparar base literaria. Te acepto el reto. Tráiganme un lápiz. ¿Va a escribir una canción en vivo? Senzón, mejor no te avergüences. Por si acaso no logras escribir, tu reputación quedará por el suelo en todo el mundo del espectáculo. ¿De verdad quieres demostrar que tienes capacidad para crear? No vayas a terminar escribiendo una canción mala y confirmar que eres basura. Ya he terminado de crear la canción. Tan rápido. No escribas una canción mala, porque no la reconoceré. Chiao Kui. Mei Kui. Gui Wei Gui Gui. ¿Qué es todo esto? Woyan Yan, ¿qué es todo esto? Senzón, no creas que saber algunos caracteres raros significa que sabes escribir letras. Yu Xuanfa. Woyan Yanji. Shualin Miao Miao. Zili Chenji, Yu Yudu Sin Tiu Wandin. Mian Mian Wafen Wei Yiwan, Lon Sin Lon Lon. Esto realmente es una canción. ¿Cómo no me di cuenta antes? También canta tan bien. Esto no cuenta, esto no cuenta. Esto no es más que una pila de caracteres raros. ¿Cómo se puede llamar letra? No tiene ningún nivel. Nuestros caracteres chinos, al escribirlos, dejan un dibujo. 5000 años de historia. 4 es sí, 4 aguas es miao, 4 fuegos es yi. Dices que no tiene nivel. Creo que tú no sabes leer. Tú. Esto tampoco es un gran éxito. Solo tiene algunos caracteres raros. Solo muestra que tiene un gran vocabulario. Nuestros caracteres chinos, con un tono plano y otro oblicuo, se convierten en poesía. Payaso Saltrin. Esta habilidad creativa, afortunadamente acepté su propuesta. Poder colaborar con él es realmente un honor para mí. Melodías hermosas de Gon San Juez y Yu. Todos dicen que se convierte en un dicho, por eso es un dicho. Esto es mucho mejor que Xiaosen. Canta mucho mejor. Ahora, están dispuestos a reconocer la habilidad de Senzón. Esto. Me equivoqué, malentendí a Xiaozón. Ya sabía su habilidad creativa. Pero aún así no le creí. Si tienes esta habilidad, ¿por qué no la mostraste antes? Si la hubieras mostrado antes, habrías ayudado a la familia Sen a llegar a la cima. Creo que eres egoísta. Solo piensas en ti mismo. ¿Yo egoísta? Sí, tienes esta habilidad. ¿Por qué no la compartes? Escribe un borrador para todos. Escribe algunas canciones para Jingzhou. Así. Ellos en su industria ya serían los primeros. Tercera hermana, no digas más. Solo digo que eres egoísta. Tienes esta habilidad creativa. ¿Y no es de la familia Sen de dónde saliste? Aunque hubieras contribuido un poquito. Solo un poquito para la familia Sen. Así la familia Sen ya estaría en su apogeo. Yo no te ayudé. Todos esos hits que lanzaron, los discursos de radio. ¿Y tu plan comercial, Senlin? ¿Cuál no lo creé yo? Nieve sincera. ¿Esto lo escribió Senzón? No es Sen Jingzhou. Al recibir el premio Rey de la Música. ¿Quién dijo que era su canción original? ¿No es este el discurso de esa transmisión que me dio el título de genio locutor? Audiencia superó 10 millones, me hizo el genio locutor para todos, pero en realidad todo fue mérito de Xiaozón. Este es mi guión. Con este me convertí en estrella de cine.
Xiaozong, este es mi plan comercial. El que ganó el proyecto Sur a los 23. Plan comercial. Y este, a los 25 años. Propuesta que derrotó a la competencia. A los 28, todo esto. Todo lo hizo Jingzhou para mí, ¿acaso? ¿Me equivoqué? Las hermanas se equivocaron. Siempre malinterpretamos a Xiaozong. En realidad, él nos estaba ayudando. Las hermanas de verdad lo sentimos. Xiaozong, perdónanos. Ahora que lo saben. Es tarde. Todo lo que les di en estos años. Ya es hora de recuperarlo.